Muy bien. Pues conforme al calendario de lectura de la semana, leímos lo que fue la epístola a Santiago, ¿sí? Entonces vamos a la epístola a Santiago, no a Santiago, sino la epístola de Santiago. Y realmente, como ya les he dicho en algunas otras ocasiones, Santiago realmente no es Santiago, sino es Jacobo. ¿Por qué? Porque en el texto original está como Jacobo, no como Santiago. Entonces, de ahora en adelante, durante la clase, estaré mencionando Jacobo, porque realmente se llama Jacobo, no Santiago. ¿Sí? Entonces, igual, de la misma forma, si hay dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, pues siéntanse con la libertad de expresarlo. Entonces, vamos a la epístola a Jacobo, capítulo 1. No, perdón, vamos a Jacobo, pero queremos, antes de que veamos Jacobo o la epístola a Jacobo, vamos a preguntar quién es este Jacobo. Nosotros ya habíamos dicho con anterioridad que este Jacobo es el quién, el medio hermano del Señor Jesucristo. Ya con anterioridad habíamos visto una clase acerca de María, si recuerdan, de María, sus hermanos, medios hermanos de Jesús, y citando aquella clase que vimos, ¿los hermanos o medios hermanos de Jesús creían en Jesús? No. ¿Eran buena onda con su hermano Jesús? No, no eran buena onda. De hecho, hasta sugirieron que fuera a cierto lugar, a Judea, ¿para que qué? Para que lo mataran, ¿no? Entonces, cosas tremendas. Entonces vemos a un Jacobo durante el tiempo de Jesús, eh, no creyente, ¿sí? Prácticamente no creyente. Después vemos en el libro de Hechos a un Jacobo que es prácticamente el líder de la iglesia de Jerusalén. No vemos a un Pedro como el papado, como dicen por ahí, no vemos a un Juan, no, sino es Jacobo y es algunos otros quien eran de los principales o de los líderes de la iglesia. Pero algo pasó en Jacobo que pudo haber sido que tuviera este cambio. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15. En 1 Corintios, capítulo 15, del versículo 3 en adelante, ya estamos ahí, dice lo siguiente: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores y a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Versículo 7. Luego lo vio quién, bueno, ahí dice Santiago, pero es quién, Jacobo, dice, y después lo vieron todos los apóstoles, ya justo antes o justo el momento cuando él ascendió al cielo. Pero es interesante que el apóstol Pablo, aquí en Primera los Corintios, cuando va narrando casi todas las apariciones que Jesús tuvo después de su resurrección, mencione a alguien en particular. ¿A quién? A Santiago o Jacobo. ¿Sí? ¿Quién era quién? Su hermano, ¿sí? Su medio hermano. ¿Por qué? Porque para ese entonces ya Jacobo ya era pues un líder de la iglesia. Entonces al mencionar a Jacobo como, y también se le apareció a Jacobo, pues ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que a él como líder también se le apareció. De hecho es interesante y recordando parte bueno, una clase que les mencionaba que este Jacobo se le llamaba el gemelo. ¿Sí recuerdan por qué se le llamaba el gemelo? Porque era muy parecido a Jesucristo, ¿sí? Físicamente. Es lo que no lo dice el texto bíblico, es lo que la tradición cristiana posterior a los discípulos mencionan, que de cierta forma como no
la gente, no sé si veía a Jesús en él, pero tú vas a ser nuestro líder y etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma, veían un poco o una parte de Jesús en Jacobo, por lo cual, pues, Jacobo, pues, llegó a ser el líder principal de la iglesia de Jerusalén. Entonces, vemos cómo en los evangelios, vemos los hermanos de Jesús junto con su madre María, pues prácticamente no creían en Jesús, no creían en lo que era Jesús y de cierta forma Jesús se tuvo que aparecer en este caso con Jacobo y decirle, aquí estoy hermano, prácticamente. ¿Y él qué hizo? Pues creyó. Seguramente fue lo que le asombró, ¿sí? Al ver a Jesucristo resucitado y él es por eso que ahora creyó. Ya después nosotros podemos ir a Hechos capítulo 1, versículo 14, en donde vemos ahora sí a María, otras mujeres y a los hermanos de Jesús congregados con los demás apóstoles, ¿no? Entonces ya hubo un proceso de aceptación por parte de Jacobo. Pues ahora sí, vamos a Jacobo capítulo 1, versículo 1. Bien, en Jacobo capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente, bueno, dice yo Santiago, pero otra vez es yo Jacobo, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Quién está escribiendo esta epístola? Ya lo hemos mencionado, Jacobo. ¿Y a quién va dirigida? Dice, al Señor Jesucristo, dice, escribo esta carta a las 12 tribus. Los creyentes judíos, dice, que están dispersos por el mundo. ¿Sí? ¿A quién va dirigida? A las 12 tribus. ¿Sí? Entonces, imagínense, ahora entendamos, Jacobo como líder de la iglesia, ¿en dónde? En Jerusalén, atendiendo al pueblo ¿qué? Judío. ¿Sí? Hace su epístola para quiénes? Para todos los que están dispersos, ¿de quiénes? De las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Entonces, es importante aclarar esta situación porque ya lo hemos dicho cuando vimos la clase del quién en cómo leer e interpretar la Biblia, que es importante eso. ¿Por qué es importante en este caso? Porque eso nos da a entender que la forma en cómo se va a expresar de ahora en adelante Jacobo va a ser de una forma más que judaica o gentil. Judaica, ¿sí? Entonces, su forma de hablar va a ser así, ¿sí? Preguntaríamos, ¿y esta epístola también puedo yo tomarla, puede ser dirigida para mí? Pues sí, pero tenemos que entender que la forma de hablar de Jacobo en su epístola va a ser muy del conocimiento de los judíos. Es como puedo decir, por ejemplo, las epístolas a los corintios, ¿son para nosotros o para los corintios? Para los corintios directamente, pero nosotros las podemos ¿qué? Aprender de lo que se le dijo a los corintios, a los colosenses, a los tesalonicenses, todo lo que tengan también es para nosotros. Entonces, es cierto que él se está enfocando directamente a las 12 tribus de Israel. Sí, es cierto que su pensamiento en esta epístola va a ser meramente judaico, pero también nosotros podemos aprender. De hecho, hasta un Isaías, un Jeremías que ya lo hemos leído con anterioridad, podemos aprender mucho, ¿sí me explico? Entonces, no podemos decir que no también es para nosotros, sino solamente es el entender que el vocabulario o lo que va a expresar aquí Jacobo en su epístola tiene ese matiz judaico. ¿Sí me explico? ¿Sí vamos bien? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios aquí? ¿No? Bien. Sigamos adelante. Entonces, versículo 2 dice lo siguiente. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, hasta ahí nos vamos a quedar tantito. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas. Ahora, si nosotros pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿qué era lo que está pensando Jacobo a la hora de que está diciendo, bueno, hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, ¿a qué tipo de problemas se estará refiriendo Jacobo?
¿Problemas fáciles? ¿Problemas difíciles? ¿Problemas de familia? ¿Problemas económicos? O sea, prácticamente de cualquier tipo de problemas. Como decía, problemas personales o emocionales. ¿Sí? Yo me puedo llegar a sentir mal, puedo estar mal con mis emociones, puedo yo tener ciertos problemas internos en los cuales yo pueda sentir que tengo problemas. Puedo tener dificultades financieras, puedo tener conflictos relacionales, problemas con mi esposa, problemas con mi esposo, problemas con mis hijos, problemas con todos, puedo tener problemas de enfermedades, puedo tener problemas de persecución u oposición a nuestra fe, puedo tener problemas de tentaciones morales o espirituales, etcétera, y etcétera, etcétera. Prácticamente aquí no está diciendo Jacobo que es un tipo específico de problemas, sino está diciendo cuando tengan que enfrentar cualquier. Y cualquier es que cualquier, cualquier tipo de problemas. Es importante recalcar eso. Ahora, qué interesante. Fíjense cómo dice otra vez, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, dice, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Y muchos dirán ahí, ay, sí, tú cómo no, cómo, o sea, me estás diciendo que puedo yo tener el problema que me está agobiando, el problema que me está martirizando, el problema que no puedo resolver, el problema que X, cualquier tipo de problema que yo pueda tener, me está diciendo Jacobo considérelo, que lo considere como un tiempo para alegrarme mucho. ¿Sí? ¿Quiénes de los que estamos aquí, bueno, sin levantar la mano, podríamos estar bien contentos porque, ay, gracias a Dios, porque no tengo trabajo, gracias a Dios, ¿sí? Y tengo que darle de comer a mi esposa y a mis hijos. Gloria a Dios, es un momento de gozo. Los que somos padres de familia, yo creo que no podemos decir eso, ¿verdad? Sí, gracias a las mamás, le doy gracias a Dios, ¿no? Mi hermana Mari, igual, le doy gracias a Dios porque me caí, le doy gracias a Dios porque igual casi se me caen mis hijas y si se me hubieran caído, hubiera sido también un enorme gozo. No, ¿verdad? O sea, humanamente hablando, uno diría, ¿cómo me estás diciendo que me tengo que gozar en los problemas? Pero ¿qué creen? Eso es lo que está tratando de explicar ahorita y eso es lo que realmente está diciendo Jacobo. Cualquier tipo de problema, dice, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. En el versículo 3 dice lo siguiente, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que alegrar mucho? Versículo 3 dice, porque ustedes saben, ahora, qué interesante que dice, porque ustedes saben, ¿sí? Ahora, tenemos que entender que Jacobo, al estarse dirigiendo a las 12 tribus o al hablar directamente con gente judía, dice, se está dirigiendo a su audiencia como israelita, dice, y ellos sabían muy bien que dentro de su historia, las veces que Dios puso a prueba su fe. Porque, ¿qué es lo que dice nuevamente? Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, ¿sí? Y si nosotros recordamos, ya hemos leído desde Génesis, por lo menos todo el Apocalipsis, todo el Antiguo Testamento, hemos visto muchas de las cosas en las cuales Dios ha probado al pueblo de Israel en cuanto a su fe. Entonces, eso es lo interesante. Eso es lo interesante porque el mismo Jacobo les está diciendo, ustedes lo saben. ¿Sí? Ahora, no podemos decir que se está refiriendo exactamente a cristianos gentiles,
porque lamentablemente muchos de ellos solamente estaban aceptando a Jesucristo con lo que se les estaba enseñando en el momento, pero muchos de ellos no estaban conscientes de lo que decía el Antiguo Testamento. ¿Sí me explico? Por ejemplo, no tenían, en ese tiempo no se tenía la misma facilidad que hoy se tiene de que cualquiera puede comprarse su Biblia y poderla leer, poderla darle lectura cualquier día de la semana. En ese tiempo no. Tenías que ir a lugares especiales donde, y sobre todo sinagogas, donde se te estuviera exponiendo, por lo menos el Antiguo Testamento. ¿Sí? De hecho, hoy en la actualidad, ¿sí? Por ejemplo, lo que son los católicos, muchos de los católicos tienen Biblia, ¿cierto o no? ¿Y la leen? ¿Sí? Si nosotros les hablamos acerca de todas las veces que al pueblo de Israel se le probó en su fe, ellos podrían dar y decir, ah, sí es cierto, me acuerdo de que... No, entonces si hoy en la actualidad, aún teniendo Biblia, una Biblia completa, la gente desconoce muchas de las cosas de las que ha vivido el pueblo de Israel, ¿sí? ¿Cuánto en aquel entonces? Entonces, ahí nuevamente el mismo Jacobo, por eso está diciendo, porque ustedes saben. Nuevamente está recalcando ese mensaje como judío. Y si vamos aquí a la epístola a Jacobo, solamente en capítulo 5, versículo 11, fíjense qué es lo que expresa. Capítulo 5, versículo 11 dice lo siguiente. ¿Ya estamos ahí? Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo el final del Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Nosotros pues tenemos cierta ventaja. ¿Por qué? Porque ya la sabemos, nos lo han enseñado, lo hemos leído, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en aquel entonces, los únicos que podían tener conocimiento de Job, ¿quiénes serían? Pues quienes han leído el Antiguo Testamento. ¿Y quiénes serían los únicos que han leído el Antiguo Testamento en aquel entonces? Pues el pueblo judío. ¿Sí me explico? Entonces, ahí se reafirma nuevamente el hecho de que Jacobo se está dirigiendo a las 12 tribus de Israel, en su vocabulario, en su concepto, a los israelitas. Algo interesante que él menciona, ¿sí? Y nosotros, digo, para no dar muchos ejemplos, porque ya les hemos visto en cuanto a que Dios siempre ha aprobado la fe de los judíos. Después dice, versículo 3 al final, otra vez dice, siempre que se pone a prueba la fe, dice, la consecuencia tiene una oportunidad para desarrollarse. Otra vez, cuando se pone a prueba la fe, la consecuencia tiene una oportunidad para desarrollarse. Ahora es interesante cuando dice, cuando habla en cuanto al tema de la consecuencia. La consecuencia es una constancia, perdón, no es, es constancia. Dice, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Entonces, la constancia es una cualidad que implica persistencia y firmeza en la realización de algo, a pesar de las dificultades, obstáculos o desánimos que pueden presentarse. La constancia nos ayuda en llegar a nuestros propósitos, nos da firmeza de carácter y decisión, nos ayuda a soportar el cansancio y el dolor para no perder la esperanza, nos da fidelidad y compromiso en nuestras relaciones. Y en el contexto cristiano, la constancia es una virtud que refleja la fidelidad a Dios, a su palabra y a los principios de la fe. Es una vida devocional regular, es una participación constante en la comunidad de fe y un crecimiento continuo en el conocimiento y en la práctica
de los mandamientos de Dios. Prácticamente la constancia que está aquí diciendo Jacobo, no está diciendo que la tengamos, sino está diciendo que eso que ya tenemos o que su audiencia ya tiene, ¿qué es lo que tiene? Pues que diario lee su Biblia, que diario está orando, que no se deja de congregar, que reflejan el amor hacia los demás hermanos, que apoyan a los demás. ¿Por qué? Porque ellos son constantes y constantes en hacer este tipo de cosas. Entonces, otra vez, ¿por qué dice Jacobo que yo tengo que alegrarme mucho cuando yo tengo problemas? Porque lo que yo estoy aprendiendo, porque lo que yo estoy aprendiendo de la Biblia va a ser llevado a prueba, va a ser llevado a la práctica. ¿De qué sirve? Y él mismo lo dice más adelante en otros capítulos, dice, ¿de qué sirve? Dice, no seamos oidores olvidadizos, ¿sí? Sino que practiquemos. Entonces, por eso dice, gócense, o sea, si tenemos problemas, gócense, porque ahora van a llevar a cabo lo que ustedes han aprendido, ¿sí? Por ejemplo, perdón, Jason, ¿no? Y dijo, le doy gracias a Dios porque ahora estoy en un trabajo donde lo que yo estudié lo puedo llevar a cabo. Así es igual, cada uno de nosotros como cristianos, si estamos leyendo la Biblia, si estamos orando, si estamos siendo edificados, ¿qué diríamos? Pues ahora es tiempo de qué? De llevarlo a la práctica, pero tenemos que tener problemas. Y de hecho, aquí en Aposento Alto varias veces lo hemos dicho, un cristiano, un creyente, un hijo de Dios, para que siga creciendo, para que siga madurando, necesitamos problemas. Si no tenemos problemas, no vamos a madurar, ¿sí? Ya veíamos clases pasadas, predicaciones pasadas, donde el mismo Señor Jesucristo, si recuerdan, dijo, y todas estas cosas les he dicho para que su fe no flaquee, ¿sí? Entonces, y en esa clase que nosotros vimos, ¿el Señor Jesucristo prometió que no tendríamos problemas? No, ¿verdad? La vida cristiana está llena de flores, de vivir de color de rosa. No. Hay quienes venden un evangelio de esa forma, en donde nos va a ir bien, en donde no vamos a tener problemas, en donde prácticamente todo nos va a salir bien, etcétera, etcétera. No. El mismo Señor Jesucristo ahí muy claro dijo, y nosotros lo resaltamos en aquella vez, el siervo no es mayor que su Señor. Y si a mí el mundo me rechazó, me odió, me persiguió, ¿qué les va a pasar a ustedes? Los va a odiar, los va a rechazar y los va a perseguir. Entonces, es importante que nosotros, en ese contexto que vimos aquella vez con el Señor Jesucristo, ahora también Jacobo, ¿qué es lo que está diciendo? Si tienes problemas, gózate, porque es el momento en el cual tú vas a poder llevar a práctica tu fe. Versículo 4 dice lo siguiente, dice, así que dejen que ¿qué? Que crezca ¿qué? Nuestra constancia. O sea, cuando se está refiriendo a la constancia es porque somos constantes en la lectura, porque somos constantes en nuestra relación con Dios, porque somos constantes en nuestra oración, porque somos constantes al congregarnos, porque somos constantes en mostrar el amor a los demás, porque somos constantes en todo eso que Dios nos pide que seamos. Dios nos dice que seamos constantes. Y ahora en el versículo 4 dice, así que dejen que crezca todo eso que están haciendo, todo eso que ya lo saben, déjenlo crecer, déjenlo que se pueda hacer, porque dice, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, fíjense cómo dice, serán ¿qué? Perfectos y
completos y no les faltará nada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy realmente un verdadero creyente en Jesucristo, un verdadero hijo de Dios y soy constante en las cosas espirituales para Dios, no me dejo de congregar, no dejo de leer mi Biblia, no dejo de orar, no dejo de expresar el amor hacia los demás, no dejo de compartir el Evangelio, no dejo de, etcétera, etcétera. Todo lo que ya hemos repetido aquí, todo eso, dejarlo crecer. Dice, toda esa constancia, todo eso que irá creciendo, creciendo, que yo vaya madurando, que yo vaya entendiendo, que yo vaya reflexionando sobre mi vida, cambiando cosas que no están bien y yo poderlas cambiar y dejarme guiar por el Espíritu Santo, otra vez, ¿serán qué? Perfectos, ¿sí? Y cuando estaba estudiando esto me quedé reflexionando mucho porque a veces, tristemente, abogamos más por nuestros fracasos, abogamos más por el no puedo, abogamos más por de cierta forma, una mediocridad espiritual, ¿sí? A decir, entiendo que soy hijo de Dios. Entiendo que mi vida tiene que ser diferente. Entiendo que yo no me tengo que comportar de esta forma. Entiendo que yo tengo que vivir de una forma diferente a lo que el mundo me está dictando. ¿Por qué decir no puedo cuando Dios dice sí puedes? ¿Sí? ¿Por qué decir es que inclusive dice lugares es que nadie es perfecto, todos somos pecadores? Bueno, si no tienes una constancia en tu vida espiritual, así te vas a quedar, ¿sí? Pero lo que está diciendo aquí Jacobo es de que si uno tiene constancia, si uno sigue trabajando en su vida espiritual, si uno se sigue esforzando por querer agradar a Dios, si uno sigue madurando, ¿qué va a llegar a ser? Aquí dice, perfectos, ¿sí? Y perfectos es perfectos. Hay alguien que igual dirá, es que nunca vamos a dejar de pecar, ¿sí? Nunca vamos a dejar de pecar. Bueno, aquí dice que podemos ser perfectos y completos, ¿sí? Es mejor hablar, es mejor meternos en la cabeza el que sí podemos, pero lo podemos no por nuestras fuerzas, lo podemos porque lo podemos hacer en Cristo. Sí, claro, nosotros vamos a estar fallando. Si lo hacemos con nuestras fuerzas, con nuestros ánimos, con nuestros pensamientos, nosotros vamos a estar falle, cae y cae, y falle, y falle, cae y cae. ¿Sí? Pero cuando nosotros entendemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que nos ha dado el Espíritu Santo y que podemos llegar a realmente a ser perfectos, inclusive me atrevo a decir, podemos dejar de pecar, ¿sí? Podemos dejar de pecar porque nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. ¿Eso será posible? Sí, sí lo es. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo como nuestro ejemplo, y hemos visto otros textos donde, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Parecernos a quién? A Dios y parecernos a Jesucristo. ¿Sí? Y si queremos parecernos a Jesucristo, es una persona, ¿o en qué nos queremos parecer? Es una persona que no peca, una persona que no pecó, una persona que siempre fue obediente a Dios. Entonces, si queremos llegar a ser como Jesucristo, y por ahí algunos dirán, ay, sí, pero eso es hasta que Él venga y que... No, Jesucristo no pecó aquí en el mundo. Entonces, ¿nosotros podríamos dejar de pecar? Sí, lo ha dicho. Sí, y lo hemos visto en otros textos, lo hemos dicho, lo ha dicho Pablo, lo ha dicho Pedro, lo ha dicho Juan, los apóstoles, lo está diciendo ahora Jacobo. Nosotros si tenemos realmente una constancia, ¿sí? Una constante en nuestra forma de vivir referente a al agradar a Dios, dice que llegaremos a ser perfectos, completos, y dice, y no les faltará nada. En el versículo 5 dice lo siguiente: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá
por pedirla. Qué curioso que mencione Jacobo esto, pensando que mucha gente, a diferencia a lo que nosotros conceptualizamos a Dios, pues en aquel entonces mucha gente podría considerar que el pedirle algo a Dios pudiera ser algo o vergonzoso o algo que realmente pudiera enojarle a Dios, ¿no? Si recuerdan ese texto en donde está Abraham antes de que Dios destruyera a Sodoma y Gomorra, ¿cómo le dice, cómo se refiere a Abraham? Disculpe, Señor, pero es que si hubiera tales personas y todo, destruirías la ciudad. Y dice Dios, no, no la destruiría. Ok, bueno, Señor, discúlpeme otra vez, ahora sí que otra vez, pero si no llega a eso y si solamente hubieran tantos justos, sí, sí se dan cuenta cómo es el sentir de Abraham en ese sentido, y muchas veces las personas pueden tener ese sentimiento o ese sentir de decirle a Dios, ay, pero me da pena pedir, así me da pena pedirle a Dios cierto algo, me da pena pedirle a Dios cierto. Pues aquí está diciendo que si nosotros necesitamos la sabiduría, hay que pedírsela a Dios. ¿Por qué tendríamos que pedir sabiduría? ¿Sí? Si nosotros tenemos una constancia en nuestra vida espiritual, si nosotros realmente llevamos una constancia, y si no es así, ¿qué es lo que nos está diciendo así Jacobo? Si necesitas sabiduría, pídesela a Dios. Prácticamente, ¿qué es lo que nos está diciendo Jacobo? No hay pretexto en que digas, no puedo. No hay pretexto, está diciendo Jacobo, para que tú digas, es que soy muy débil, es que no puedo por esta situación. No, no hay pretexto. Sí, tienes que tener una constancia, tienes que tener una entrega total, ser perfecto en tu relación con Dios. Y si necesitas aún sabiduría, como dice aquí, pídesela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. Ahora, quiero que vayamos a primer libro de Reyes, sin perder la epístola. Vamos a primer libro de Reyes, capítulo 3. En primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos del 9 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Sí, dice lo siguiente. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo. Este es un diálogo entre Dios y el rey Salomón. ¿Sí? Otra vez. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sea la diferencia y sepa, perdón, la diferencia entre el bien y el mal. Pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? 10. Al Señor le agradó que Salomón le pidiera ¿qué? Sabiduría. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Jacobo? Pues si necesitan sabiduría, ¿qué? Pídensela a nuestro Dios. Ok, dice, y al Señor le agradó que Salomón le pidiera sabiduría. Así que le respondió, como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Salomón le pidió sabiduría ¿para qué? Para poder gobernar bien a su pueblo, ¿sí? Y si nosotros en nuestra constancia podríamos tener ciertos problemas en los cuales es que Señor, pues yo leo tu palabra y veo que yo como hombre pues tengo que ver esta situación con mi esposa, tengo que ver esta situación con mis hijos, les tengo que proveer, tengo que llevar, soy como que el sacerdote, ¿sí? Inclusive hasta poderlos yo discipular, tener
nuestro devocional, poder yo compartirles a ellos, poderles también nutrir, no solamente que los domingos el pastor o sus clases de escuelita dominical o de las predicaciones o de sus clases de jóvenes ahí se alimenten, sino también yo entre semana lo puedo hacer. ¿Sí? ¿Qué era lo que estaba diciendo Salomón? Yo con mis propias fuerzas no voy a poder gobernar al pueblo. Yo con mis propias fuerzas no lo voy a poder hacer. Por eso, Dios, te pido sabiduría. Y recordemos qué es la sabiduría. ¿Sí lo recuerdan? El saber cómo. ¿Sí? Entonces, Dios le dio la forma, el saber cómo a Salomón para poder gobernar a su pueblo. Entonces, si yo dentro de las cosas, en mi constancia, en esto que yo les decía, si yo como varón veo tantas cosas en las cuales es mi responsabilidad el llevar bien una relación con mi esposa, con mis hijos, guiarlos, enseñarles, y puedo decir, Señor, pero yo no sé cómo, ¿qué tengo que hacer? Si necesitas sabiduría, si necesitas el saber cómo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pedírsela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. Y como dice aquí, no los reprenderá por pedirla. ¿Y qué le pasó a Salomón? ¿Dios lo disciplinó porque le pidió sabiduría? No, se alegró porque Salomón le pidió sabiduría. Entonces, podríamos decir, es que no puedo, es que no sé, es que hay tantos problemas, es que me agobio, es que, ay, no puedo. No. Honestamente, les tengo que decir que no tenemos excusa alguna de decir que no podemos llegar a parecernos al Señor Jesucristo. No hay excusa para que yo siga tratando mal a mi esposa, siga tratando mal a mi esposo, siga tratando mal a mis hijos, sea un funfurrón con mis vecinos, sea un mal empleado. No hay excusa, porque se supone que Jesucristo está en mí, se supone que Jesucristo, que el Espíritu Santo me va guiando y me va mostrando y me va llevando por las cosas que yo tengo que hacer. ¿Para qué? Para yo ir creciendo espiritualmente y cada día parecerme más a Él. Entonces, por eso es lo que está diciendo aquí Jacobo. Cuando tengamos problemas y que veamos que cualquier tipo de problema, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo contrario a lo que el mundo nos dice. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque si yo digo que he creído en ti, si yo digo que tengo fe en ti, gracias porque me das la oportunidad de confiar en ti. Tenemos que dejar de confiar más en nuestra situación, en nuestras fuerzas o en los yo no puedo, quitémonos de la cabeza, ¿sí? Hagámonos un lavado cerebral, por decirlo así, y entendamos, ¿sí? Entendamos que lo que Dios quiere de nosotros es muchísimo más de lo que nosotros mismos quisiéramos por nosotros mismos, ¿sí? Si nosotros quisiéramos hacer grandes cosas en nuestra vida, ¿qué creen? Dios tiene más cosas, cosas más importantes, más maravillosas en nuestra vida. Pero si nosotros nos alejamos de su voluntad, si nosotros nos estamos queje y queje, que no podemos, queje y queje, que no oramos, que no leemos, que no nos congregamos, que no ayudamos, no queremos mostrar el amor de Dios, que somos egoístas, como lo mencionamos hoy en la mañana, ¿sí? Que solamente me enfoco en yo y quiero que el mundo se enfoque en mí. Eso es un grave error. Eso no es de un verdadero hijo de Dios. Versículo 6 en adelante dice lo siguiente, y esto preocupa un poco más. Versículo 6 dice, cuando se la pidan, fíjese cómo dice, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. ¿Y qué? Y no duden.
¿sí? Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, ¿sí? Y esto es importante porque muchas veces nosotros podríamos estar orando de una forma, honestamente lo tengo que decir, como si fuese un rezo, ¿sí? Como si fuese un rezo, ya lo hacemos, ya tenemos una forma de decir, ya tenemos una forma de decir la oración y realmente a veces hasta ni estamos conscientes de lo que es. Sí, a veces, y igual a lo mejor ahorita me van a linchar, ¿no? No, pero no es así. Pero ya lo he escuchado, lo he mencionado en otras veces, el hecho de que muchas veces le pidamos a los niños, ¿sí? Que hagan cierta oración o que oren por los alimentos o que oren así, honestamente a veces, como dice aquí, yo preguntaría, realmente ese niño al cual le pusimos a orar, o sea, no digo que no, pero en su forma de orar se expresa, realmente ese niño está completamente convencido que en esa oración Dios lo está escuchando, está completamente convencido de la existencia de Dios, está completamente depositando su fe, pudiera no estar dudando. Tristemente puedo decir que cuando los niños hacen este tipo de oraciones, o igual hasta en adultos, estas oraciones ametralladora, bueno, así las mencioné. Señor, te damos gracias porque... Amén. Y al sartén. Honestamente, ni entre nosotros hablamos de esa forma. Pero ¿por qué con Dios sí? Pregunto, ¿será una oración de fe? ¿Será una oración que realmente estamos completamente convencidos de que Dios nos está escuchando? ¿O simplemente ya es como orar y ya cumplí, ¿no? Oigan, ¿qué no vamos a orar por los alimentos? Ah, no, sí, amén, gracias, Señor, y pues ya vamos a comer, ¿no? Y ya. Eso, eso creo que dista mucho de que nosotros realmente podamos estar mostrando una vida espiritual sana. ¿Sí me explico? ¿Sí? O a veces inclusive hasta podríamos estar poniendo a gente, a orar a gente que a veces hasta ni creyente es, ¿no? O nada más así, y nada más por animar, a ver hijo, a ver hija, pues tú guíanos en oración, ¿no? Pero ni es creyente ni nada. ¿Será válida esa oración? ¿Será válida la oración que está haciendo esa persona? No. ¿Sí? Y muchas veces nos relajamos a tal punto en nuestra vida cristiana que nos permitimos hacer ese tipo de cosas que no están bien. ¿Sí? Y como dice aquí, vamos a decir que más adelante, otra vez, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. ¿Por qué? Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Versículo 7, fíjense cómo dice, esas personas no deberían esperar nada del Señor. Y esto es tremendo. Y esto es algo que debemos de entender y comprender. Si yo tengo otra vez, si yo tengo una vida constante delante de Dios, en mi vida espiritual con Él, si yo oro, si yo leo su palabra para aprender más de Él y poder ser edificado espiritualmente, si no me dejo de congregar, si expreso a los demás misericordia, si yo expreso el amor de Dios, etcétera, lo que hemos hablado muchas veces, si se supone que yo estoy bien cristianamente hablando en mi oración, ¿cómo tiene que ser? Realmente confiar que Dios me está escuchando. ¿Por qué muchas veces podríamos estar orando
y nunca tenemos respuesta. ¿Qué dice aquí San Jacobo? ¿Qué dice? Pues esas personas o que dudan, dice, porque una persona que duda, versículo 7 dice, esas personas no deberían esperar nada del Señor. Seas creyente, seas no creyente. Inclusive en Romanos capítulo 14, si nosotros recordamos, es donde dice, porque aquel que duda, comete pecado. ¿Sí? Entonces, si aquí, en la misma forma de pensar de Jacobo, si una persona al momento que está orando, al momento que le está pidiendo algo a Dios, en este caso sabiduría, o que lo libre de este problema, si esa persona duda, ¿qué le va a pasar? ¿Dios lo va a escuchar? Tal vez sí lo escucha, pero ¿va a obrar en su vida? No. Y otra vez, esas personas, perdón, no deberían esperar nada del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Ahora recordemos que dice Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si yo no tengo fe a la hora de mi oración, si yo no tengo fe día con día en mi vida, olvídate, y así, no lo digo yo, lo dice Jacobo, olvídate de que Dios va a obrar en tu vida. ¿Sí? Es que, Señor, soy débil ante cierta situación. Sí, ayúdame. Nada más lo hacemos así. ¿Sí? Pero ni tienes fe, ni confiaste y dudaste, estás confiando más en tus fuerzas, ya te estás derrotando porque sabes que no vas a vencer por tus propias fuerzas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Vas a salir de esa situación? No, porque no hay fe en ti. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es bien importante, y ya lo dijimos en una enseñanza anterior, una persona que realmente ha depositado su fe, su total confianza en Jesucristo, es una persona salva. Quien no ha depositado verdaderamente su fe en Jesucristo es una persona que no es salva. ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada con Simón el Mago? Simón el Mago dijo que había creído, ¿sí? Simón el Mago se bautizó, ¿sí? Simón el Mago escuchaba los grandes mensajes de Felipe, escuchó cuando fue de visita a Pedro, fue de visita a Juan y creyó. ¿Depositó su fe? No, absolutamente no. Hasta fue juzgado por Pedro, ¿sí? Entonces es importante. Dios no es un juego, Dios es una realidad, Dios realmente es una persona que nos escucha, Dios realmente es una persona que está atenta y está al pendiente de nosotros. Y Dios nos ama, nos respeta, Dios es fiel a las promesas que Él nos ha dado, pero también nosotros tenemos que ser congruentes con ello. Si Él ha sido fiel, nosotros también tenemos que ser fiel, porque no hemos creído para ser parte de una religión. No hemos creído para ser parte de los cristianos o de los evangélicos, no, sino hemos creído para salvación. ¿Sí? Hemos creído para que Jesucristo tome parte de nuestra vida. Versículo 7 nuevamente. Dice, esas personas no deberían esperar nada del Señor. Y versículo 8 dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. ¿Sí? Y una persona inestable, ¿qué es? A veces viene a la iglesia, a veces no viene, a veces lee su Biblia, a veces no la lee, a veces ora, a veces no ora, a veces es inestable. Y cuando una persona inestable es así, pues ¿cómo lo tiene aquí? Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Y su vida es inestable.
¿sí? No pueden poner pie firme en ningún lado porque ellos no han depositado completamente su fe y su confianza en Jesucristo, ¿sí? Siempre se simboliza a Jesucristo como esa roca, ¿verdad? Esa roca de salvación. Él mismo mencionó una parábola, ¿no? Esa persona que hace su casa sobre la arena o sobre la roca. ¿Cuál va a aguantar más? La que fue construida arriba de la arena o arriba de la roca. Arriba de la roca. Entonces, si Jesucristo es mi roca, si Jesucristo ha venido, ha muerto por mí, ¿por qué no depositar toda mi fe, toda mi confianza en Él, sin dudar ningún momento en que Él me va a ayudar? Porque si yo dudo que Jesucristo me va a ayudar en ese pecado, en esa tentación, en esa mala actitud que yo tenga, si yo dudo, como dice otra vez versículo 7, y eso lastima mucho mi corazón porque dice, esas personas no deberían esperar nada del Señor. Y a veces estamos orando, pero lamentablemente si nuestras oraciones no tienen la actitud que deberíamos de tener, simplemente esa oración no valió nada. ¿Sí? No valió absolutamente nada. Tenemos que entender que la palabra de Dios es para que nosotros aprendamos, entendamos y comprendamos que todo lo que Dios ha hecho por nosotros tiene un propósito. Entonces, ¿se dan cuenta por qué dice Jacobo otra vez? Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, dice, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Por qué? Porque mi fe estará siendo probada, porque mi fe estará siendo madurada. ¿Y yo? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Voy a crecer o me voy a quedar enano? Voy a crecer espiritualmente. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones de aquí? Un comentario, hermano. Sí es triste ver cuando la gente busca a Dios, pero como cuando dice cuando le trae el agua al cuello. La iglesia donde venimos había servicio de oración miércoles, viernes. Y llegaba hermanos y dices que ya tiene mucho que no vengo, dice, pero pues es que tengo este problema, dice, necesito que oren por mí. Y es cuando llegaban, porque traen un problema, y es cuando ya buscando el Señor, y yo me preguntaba, ¿y qué sucedió todo ese tiempo? Así es, así es. Que no, pues no, es penoso, ¿no? De que, ¿dónde está lo que he aprendido? ¿Dónde está lo que...? ¿Sí? Cuando nos va bien, pues nos gozamos porque nos va bien. Pero cuando nos va mal, ¿qué dice aquí Jacob? Pues también gózate, porque seguirás, ahora sí, seguirás aprendiendo, tu carácter será madurado, tu forma de ser será madurado, y como persona y como hijo de Dios, pues irás madurando. ¿Sí me explico? Irás madurando y eso te permitirá seguir teniendo una constancia y una maduración espiritual. Y como dice aquí, permitirá que sigas creciendo y como dice aquí, seremos perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Adelante. Yo tengo igual un comentario. Apenas bueno, yo siempre he trabajado, siempre, era muy activa, muy activa. Y apenas en el año pasado me caí, recuerdo que me dijo mi hermana que me caí, me lastimé mi rodilla. De ahí empecé a estar muy mal. Y en noviembre del año pasado estuve tan mal que tuve que ir igual al doctor. Y desde ahí para acá, estuve mal, dejé de trabajar y en serio que en mí llegó a haber mucha tristeza porque ya no trabajaba, no podía caminar, no me podía mover. Y resulta que, gracias a Dios, me levantó. Y yo seguí trabajando, pero en febrero nuevamente me volví a caer. Algo muy feo porque caí así de cara, quedé muy mal, muy mal, muy mal. En tanto que igual volví a caer en cama, estuve como 2 meses sin levantarme.
en estos momentos venía a mí la tristeza, llegaron a mi mente muchas cosas. Incluso, pues, lamentablemente mi familia me decía eso, ¿no? Me decía, ahí está, ¿de qué te sirve ir a la iglesia? ¿De qué te sirve que leas la Biblia? ¿De qué te sirve? Y todas esas cosas que me decían, no, porque aún así sabemos que Dios siempre tiene un propósito para todo. Y llegó el momento en que yo también empecé a querer pensar eso, ¿no? Dije, ya no me voy a congregar, ¿para qué? Pero digo, le doy gracias a Dios porque también en la iglesia donde yo estaba, como me vine para acá con mi hija, me animaban, muchas cosas, ¿no? Yo le doy gracias a Dios por todo esto. Pero a fin de cuentas, yo me sentía mal. Pero mire, yo le doy gracias a Dios porque ahorita ya estoy aquí y Dios me trajo a este lugar y sí es cierto, ¿verdad? Que siempre para todo Dios tiene un propósito y en esos momentos es cuando necesitamos en verdad alegrarnos porque Dios sabe por qué pasan las cosas. Sí, no lo veamos así como de una forma casi hasta juicio de Dios, ¿no? O porque estaré mal. ¿Qué le pasó a Job? Y mismo Jacobo lo menciona, ¿no? Recuerden a Job, ¿no? Entonces, ¿Job sufrió porque hizo algo malo? No. ¿Y qué al final qué pasó con Job? ¿Maduró su fe? Sí. ¿Qué ejemplo está tomando Jacob para nosotros? Los problemas son para que nosotros maduremos, no para que seamos destruidos o porque Dios nos está castigando. No, son para que nosotros maduremos como hijos suyos y para que nosotros podamos ir creciendo y ser cada día, parecernos cada día más a Él. Y gracias a Dios porque ya me estoy levantando. Yo le digo a mi hija, ya no me siento igual porque antes yo tenía habilidad y agilidad y ahorita ya no. Pero digo, bueno, yo estoy bien y yo sigo con él y él conmigo. Pues primeramente Dios esperemos que reanude nuevamente sus fuerzas y sus habilidades y vuelva a ser no la misma, sino una mejor persona. ¿Sí? Y de hecho la constancia es algo, a veces se ha dicho en el mundo, la constancia y la disciplina, tarde o temprano, vencen a la inteligencia. Porque hay mucha gente que piensa que por ser muy inteligente o ser muy habilidoso en cierta cosa como un instrumento, lo que sea, ya la hicieron, ¿no? Pero una persona que mejor no tiene las habilidades, una persona ahí está duro y duro, se esfuerza, le duele, es constante, constante, y tarde o temprano supera a aquel que por sus propias fuerzas o su talento podía realizar algo, ¿no? Entonces, también es eso, o sea, también lo ejemplifica Jacobo de esa forma, esa constancia, diario estar con Dios, diario estar con su palabra, diario estar en comunión con Dios, ¿no? Y si tenemos problemas, diríamos, gloria a Dios, ¿no? Qué bueno que tengo problemas porque esto me ayudará a madurar y crecer. Y no sé qué plan tenga Dios, pero si yo no maduro, si yo no me dejo guiar por Dios, nunca voy a llegar a eso que Dios quiere que yo llegue. ¿Sí? Muy bien. Adelante. De lo que habló de la constancia, puso un ejemplo de la roca, ¿no? Bueno, en el ejemplo de la roca dice que cuando una persona es probada, ¿no? Se aparta de Dios. Eso viene a ser como, no sé si venga a ser como lo de la apostasía. ¿Se refiere a eso o a qué tipo de constancia? Pues cuando Jesús se pone, bueno, refiriéndose a Él como la roca, pues lógicamente todo lo que está basado en otra cosa que no sea Él, cualquier religión, ¿sí? Cualquier religión a la luz de la Biblia se deshace. ¿Sí? Cualquier casa que ha sido fundamentada en la arena, llega el agua, dice Eva, y se deshace. ¿Sí? Eso es lo que dice, resaltándose a él como pues como la roca del fundamento de todo. Y es el mismo tipo de constancia al que se refiere aquí Santiago en relación a los creyentes. Que voy, un creyente que es inconstante y así como dice, ¿no? Tender al progreso siempre. Y está bien. Pero hay muchos que murieron ¿cómo se llama? En esa batalla y nunca lograron nada. ¿Cuál sería su resultado? ¿Cuál sería
bueno, su interpretación acerca de esas personas. Cuando una persona es salva cuando acepta a Jesucristo, pero si realmente puso toda su confianza en Él, eso es lo único que nosotros necesitamos para salvación. Si realmente tuvo tiempo para, para luchar o no tuvo tiempo o se fue antes, como dicen, pero fue salvo porque creyó en Cristo, no por sus obras, sino fue por haber creído en Jesucristo. A lo que me refiero es que aquí también menciona la corona de la vida, ¿no? Ah, sí, la corona de la vida es mencionada aquí en Apocalipsis, nada más la corona de la vida es mencionada 2 veces, ¿sí? Y pues se entiende que se refiere a lo que es pues la vida eterna, la corona de la vida, ¿sí? De alguna forma, porque pues realmente eh, coronas, pues el único que sabemos y entendemos como rey, pues va a ser Dios. Más que nada, porque me comento porque una vez tomamos incluso un discipulado, ¿no? Que hablaba de las coronas, que eran como unas medallas, ¿no? Que Dios te daba. Será, no sé, algo así. Es algo simbólico. De hecho, cuando nosotros vamos en Apocalipsis, están estos ancianos. Estos ancianos, según representan lo que es la iglesia. ¿Sí? Algunos piensan eso. ¿Y qué era lo que hacían los ancianos en Apocalipsis? Que ellos mismos se quitaban sus coronas y las ponían a los pies de Jesucristo. O sea, simbólicamente es eso. O sea, es como cierto halago o cierto reconocimiento que el Señor Jesucristo nos daría a nosotros por tal o cual cosa. Que No es algo nosotros, literal que Dios nos vaya a dar coronas. no, no, no. Y de hecho, pues menos de oro, ¿no? Porque en aquel entonces eran que pues unas guirnaldas, ¿no? Así. Eso sería. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Y pues bueno, pues vamos a orar para terminar.